El mundo de Sofía. Jostein Gaarder. Capítulo 27. Hegel. Lo que es sensato es lo que tiene posibilidad de sobrevivir. Hild dejó caer con un chasquido la carpeta al suelo y se quedó tumbada en la cama mirando al techo, donde había algo que daba vueltas. Papá sí que había conseguido marearla. El granuja. ¿Cómo podía hacer algo? Sofía había intentado hablarle directamente a ella. Le pedía que se rebelara contra su padre, y de hecho había conseguido sembrar en ella una idea, un plan. Sofía y Alberto no tenían posibilidad de hacerle ni un rasguño a su padre, pero Hyde sí podía. De esta manera, le sería posible a Sofía acercarse a su padre a través de ella. Estaba de acuerdo con Sofía y Alberto en que Albert había ido demasiado lejos en su juego con imágenes de sombras. Aunque solo se había inventado a Alberto y a Sofía, había límites en las manifestaciones de poder que podía permitirse. Pobres Sofía y Alberto. Estaban tan indefensos ante las fantasías del mayor como la pantalla del cine ante el proyector. Hyde sí iba a dar un escarmiento a su padre cuando volviera. Estaba planeando ya la broma que le iba a gastar. Se fue hacia la ventana y miró la bahía. Eran casi las 2. Abrió la ventana y gritó hacia la caseta: «Mamá». La madre salió enseguida. «Bajaré los bocadillos dentro de 1 hora. ¿Te parece bien?» «Vale. Solo voy a leer acerca de Hegel». Alberto y Sofía se habían sentado cada uno en su sillón delante de la ventana que daba al pequeño lago. Georg Wilhelm Friedrich Hegel fue un verdadero hijo del romanticismo, comenzó Alberto. Casi se puede decir que siguió el espíritu alemán conforme éste se iba desarrollando en Alemania. Nació en Stuttgart en 1770 y comenzó a estudiar teología en Tubinga a los 18 años. A partir de 1799 colaboró con Schelling en Jena, cuando el movimiento romántico se encontraba en su florecimiento más explosivo. Después de ser profesor en Jena, fue nombrado catedrático en Heidelberg, que era el centro del romanticismo nacional alemán. Fue nombrado catedrático en Berlín en 1818, precisamente en la época en la que esta ciudad estaba a punto de convertirse en un centro espiritual de Alemania. Murió de cólera en el mes de noviembre de 1831, pero para entonces el hegelianismo ya contaba con una gran adhesión en casi todas las universidades de Alemania, de modo que llegó a vivirlo casi todo. Sí, y ese es también el caso de su filosofía. Hegel unificó y continuó casi todas las distintas ideas que se habían desarrollado entre los románticos, pero al mismo tiempo fue un perspicaz crítico de la filosofía de Schelling, por ejemplo. ¿Qué fue lo que le criticó? Tanto Schelling como los demás románticos habían pensado que el fondo de la existencia se encontraba en lo que llamaban el espíritu universal. También Hegel emplea la expresión espíritu universal, pero le da un nuevo contenido. Al hablar de espíritu universal o de razón universal, Hegel se refiere a la suma de todas las manifestaciones humanas, porque solo el ser humano tiene espíritu. Con este significado, habla del curso del espíritu universal a través de la historia. Pero no debemos olvidar que nos está hablando de las vidas de los seres humanos, de las ideas de los seres humanos y de la cultura de los seres humanos. Y entonces este espíritu se vuelve inmediatamente un poco menos fantasmal. No está ya al acecho como una inteligencia adormecida en piedras y árboles. Recordarás que Kant habló de algo que él llamaba la cosa en sí, aunque rechazara que los hombres pudieran tener algún conocimiento claro del secreto más íntimo de la naturaleza. Señaló que existe una especie de verdad inalcanzable. Hegel dijo que la verdad es subjetiva, con lo que rechazó la existencia de una verdad, por encima o fuera de la razón humana. Opinó que todo conocimiento es conocimiento humano. De alguna manera, tuvo que volver a bajar la filosofía a la tierra, ¿verdad? Pues sí, a lo mejor se puede expresar así. La filosofía de Hegel es tan polifacética y tan variada que aquí y ahora nos contentaremos con subrayar algunos de sus puntos más importantes. Es además hasta cierto punto dudoso que Hegel tuviera una filosofía propia. Lo que llamamos la filosofía de Hegel es ante todo un método para entender el curso de la historia. Por lo tanto, no se puede hablar de Hegel sin hablar de la historia de la humanidad. La filosofía de Hegel no nos enseña esto ni aquello sobre la naturaleza más íntima de la existencia, pero nos puede enseñar a pensar de un modo fecundo.
eso también es muy importante. Todos los sistemas filosóficos anteriores a Hegel habían intentado fijar criterios eternos sobre lo que el hombre puede saber sobre el mundo. Así lo hicieron Descartes y Spinoza, Hume y Kant. Cada uno de ellos había intentado investigar cuál es la base del conocimiento humano, pero todos se pronunciaron sobre las condiciones eternas del conocimiento humano sobre el mundo. ¿Pero no es esa la obligación del filósofo? Hegel opinó que eso era imposible. Pensaba que la base del conocimiento humano varía de generación en generación. No existe ninguna verdad eterna, no existe ninguna razón eterna. El único punto fijo al que puede agarrarse el filósofo es a la propia historia. Me tendrás que explicar esto más a fondo. La historia está en constante cambio. ¿Cómo puede entonces ser un punto fijo? También un río está en constante cambio, pero no por eso deja de ser un río. Pero no puedes preguntar por la parte más auténtica del río. Claro, porque el río es tan río en un sitio como en otro. Para Hegel, la historia era como el curso de un río. Cada pequeño movimiento del agua en un punto dado del río está en realidad determinado por la caída del agua y por sus remolinos más arriba, pero también está determinado por las piedras y los meandros del río justo en ese lugar donde tú lo estás mirando. Creo que lo entiendo. También la historia del pensamiento o de la razón se puede comparar al curso de un río. Todos los pensamientos que vienen manando de las tradiciones de personas que han vivido antes que tú y las condiciones materiales que rigen en tu propia época contribuyen a determinar tu manera de pensar. Por lo tanto, no puedes afirmar que una determinada idea sea correcta para siempre, pero puede ser correcta en la época y el lugar en que te encuentras. Pero no significa que todo es igual de malo o que todo es igual de bueno. No. Algo solo puede ser bueno o malo en relación con un contexto histórico. Si en 1990 te hubieras puesto a hacer propaganda a favor de la esclavitud, hubieras sido, en el mejor de los casos, un payaso. No resultó tan estúpido hace 2500 años, aunque incluso en aquella época había voces progresistas que hablaban en favor de abolir la esclavitud. Pero miremos un ejemplo más cercano. Hace solo 100 años no se consideraba tan irrazonable quemar grandes zonas de bosques con el fin de allanar la tierra para poderla cultivar, pero hoy en día resulta enormemente irrazonable hacerlo. Contamos con una información mucho más amplia para realizar tales evaluaciones. Ya lo había entendido. En cuanto a la reflexión filosófica, Hegel señaló que la razón es algo dinámico, por no decir un proceso, y la verdad es ese proceso en sí, porque no existe ningún criterio fuera del propio proceso histórico que pueda decidir lo que es lo más verdadero o lo más razonable. Ejemplos, por favor. No puedes extraer distintas ideas de la antigüedad o la Edad Media, el Renacimiento y la Ilustración y decir que esto o aquello era correcto o equivocado. Por lo tanto, tampoco puedes decir que Platón se equivocó o que Aristóteles tenía razón. Y tampoco puedes decir que Hume se equivocó y que Kant o Schelling tuviera razón. Es una manera no histórica de pensar. No suena demasiado bien. En general, no puedes arrancar a ningún filósofo, ni a ninguna idea en general, del contexto histórico de este filósofo o de esta idea. Pero, y ahora me estoy acercando a un nuevo punto, debido a que constantemente se van añadiendo cosas nuevas, la razón es progresiva, lo cual significa que el conocimiento del hombre está en constante ampliación y de esa manera progresa. ¿Entonces la filosofía de Kant resulta ser más correcta que la de Platón a pesar de todo? Sí, el espíritu universal ha evolucionado y se ha ampliado desde Platón a Kant. Faltaría más. Si volvemos al río, podemos decir que ha entrado más agua en él, pues han pasado más de 2000 años. Kant no creía que sus verdades fueran a quedar en la orilla como piedras inmutables, y sus ideas seguirían elaborándose, y su razón sería objeto de crítica por parte de la generación siguiente. Eso fue precisamente lo que pasó de verdad. Pero ese río... ¿sí? ¿Hacia dónde fluye? Hegel señaló que el espíritu universal evoluciona hacia una conciencia de sí mismo cada vez mayor. Los ríos se hacen cada vez más anchos conforme se acercan al mar. Según Hegel, la historia trata de que el espíritu universal despierte lentamente para concienciarse de sí mismo. El mundo ha estado aquí siempre, pero a través de la cultura y las actividades del hombre, el espíritu universal se hace cada vez más consciente de su particularidad. ¿Cómo podía estar tan seguro de ello? Lo señalaba como una realidad histórica, es decir, no pretendía predecir nada.
Cualquier persona que haya estudiado la historia verá que la humanidad ha ido hacia un conocimiento cada vez mayor de sí misma y también hacia un despliegue de energías cada vez mayor. Según Hegel, un estudio de la historia muestra que la humanidad se mueve hacia una racionalidad y libertad cada vez mayores, lo cual quiere decir que la evolución histórica, a pesar de todos sus rodeos, avanza. Decimos que la historia sobrepasa sus propios límites y que tiene un objetivo. Hay una evolución, eso se entiende fácilmente. Sí, la historia es, como ya he dicho, una larga cadena de reflexiones. Hegel también señaló ciertas reglas que rigen para esta cadena de reflexiones. Alguien que estudie detalladamente la historia se dará cuenta de que cualquier idea se sustenta sobre la base de otra idea anterior. Así, en cuanto se presenta una idea, esta será contradicha por otra, produciéndose una fusión entre dos maneras opuestas de pensar. Esta tensión se anulará en cuanto surja una tercera idea que recoja lo mejor de los puntos de vista de las dos precedentes. A esto Hegel lo llama evolución dialéctica. ¿Tienes algún ejemplo? A lo mejor te acuerdas de que los presocráticos discutían la cuestión de la materia primaria y del cambio. Más o menos. Luego, los eleatos dijeron que cualquier cambio era en realidad imposible, y por lo tanto se vieron obligados a negar su existencia, aun cuando sus sentidos los captaran. Los eleatos habían expuesto una afirmación, es decir, un punto de vista, que Hegel llamaba tesis. Pero cada vez que se expone una afirmación tan audaz, se producirá una nueva afirmación, a la que Hegel denomina negación. El que negó la filosofía de los eleatos fue Heráclito, quien dijo que todo fluye. Tenemos ya establecida una tensión entre dos maneras distintas de pensar. No obstante, esta tensión fue anulada por Empédocles, al señalar que los dos tenían algo de razón y que los dos se habían equivocado en algo. Bueno, creo que empiezo a entenderlo. Los eleatos tuvieron razón en decir que en realidad nada cambia, pero se equivocaron al decir que no nos podemos fiar de nuestros propios sentidos. Heráclito tenía razón en que podemos fiarnos de nuestros sentidos, pero no tenía razón en que todo fluye, porque había más de un elemento. Solo cambiaba la composición, no los elementos en sí. Exactamente. El punto de vista de Empédocles, tal como se presenta, entre los dos puntos de vista opuestos fue llamado por Hegel negación de la negación. ¡Qué palabras! A las tres fases del conocimiento las llamó tesis, antítesis y síntesis. Podemos decir, por ejemplo, que el racionalismo de Descartes era una tesis, que fue contradicha por la antítesis empírica de Hume. Ahora bien, este antagonismo, la misma tensión entre las dos maneras de pensar, se elevó en la síntesis de Kant. Kant daba la razón en algunas cosas a los racionalistas y en otras a los empiristas. También mostró que los dos grupos se habían equivocado en puntos importantes. Pero la historia no acaba con Kant. Ahora la síntesis de Kant constituiría el punto de partida de una nueva cadena de reflexiones llevada en tres direcciones o una tríada, pues también la síntesis es recibida por una nueva antítesis. Eso me resulta muy teórico. Sí que lo es, pero Hegel no tiene la intención de emplear a la fuerza ningún esquema para la historia, sino que opinaba que se podía sacar esa dialéctica leyendo la propia historia, y señaló que había descubierto ciertas leyes para el desarrollo de la razón, o en otras palabras, para el curso del espíritu universal a través de la historia. Entiendo.